Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con... ¿Qué ocurre en el Capitolio de Puerto Rico? Debates y deliberaciones parlamentarias. Eso y mucho más lo discuto yo, el licenciado José Ariel Nazario, en La Previa. Buenos días, amigas y amigas de todo Puerto Rico y del mundo entero. Les habla José Ariel Nazario. Estamos en una edición más de nuestro programa La Previa, aquí por Bonita Radio. Y somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero. Nos pueden seguir a través de www.bonitaradio.net en vivo, pero también recordándoles que también nuestros segmentos quedan grabados para aquellos que no tienen la oportunidad de disfrutarlos en internet en estos momentos, y pueden verlos a través de www.ustream.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio. Debo recordarles a todos los amigas y amigos del planeta entero de que Bonita Radio también está en Facebook, en facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita rayita abajo, radio, guión bajo, también son los nuevos lenguajes, es la españolización del lenguaje de Internet. Así, mis amigas y mis amigos, estamos con ustedes hoy. El miércoles pasado estuvimos discutiendo unas cosas que iban a ocurrir en la Asamblea Legislativa, especialmente y particularmente con dos medidas importantes. Importantes por varias razones. Importantes primero porque hasta cierto punto una de las medidas es una medida pionera. Y importante la segunda medida, porque está intrínsecamente relacionado con la naturaleza de nuestro programa, y es algo en lo cual yo he estado hablando con ustedes por años, y es el tema de la reforma legislativa. Voy a hacer un poquito de historia de ambos. Pues hoy quisiera en nuestro segmento poder tocar tres temas fundamentales. El primer tema es el relacionado con el proyecto famoso, controversial, que todo el mundo, ya la humanidad entera tiene conocimiento de que en Puerto Rico hay un sal para afuera, como decimos los boricuas, relacionados a la aprobación por parte del Senado de Puerto Rico el jueves en horas de la noche, del proyecto del Senado 238. Cuyo título lee, y lo voy a repetir para beneficio de ustedes, para establecer la política pública del gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género en cualquier gestión gubernamental, pública o privada. Esa parte, el remanente del código, del título, no se los voy a leer porque es la parte técnica del título de la medida. El título de una medida, conforme a la Constitución de Puerto Rico, debe llevar un resumen de los objetivos y las áreas que abarca la legislación, de manera que tanto el legislador como el público en general tenga una idea de qué se trata la medida, la pieza legislativa que se propone. Y al final, o sea que voy a tener que leerles a ustedes todas las leyes que se enmiendan para cumplir con este principio, con estas líneas que he leído al inicio, repito, para establecer la política pública del gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género, a los fines, después de obviar todo ese lío de leyes, de ley número tal, ley de lo otro, a los fines de atemperar la legislación vigente a la política pública del Estado Libre Asociado establecida en esta ley, validar el mandato constitucional para garantizar la dignidad humana
y la igual protección de las leyes, al prohibir utilizar la orientación sexual y la identidad del género de un ciudadano como subterfugio para negar, restringir, limitar, obstruir o coartar la protección la protección dispuesta en este mandato y ordenar a todo el gobierno a atemperar sus reglamentos de personal para exponer claramente esta política pública, establecer unas excepciones y para otros fines relacionados. Como habíamos discutido el miércoles pasado, pues todos nos movíamos con cierto grado de alegría, ¿no? Por lo menos las personas que creemos en la dignidad humana como principio rector de nuestra sociedad. El miércoles por la tarde, después que yo salí de este programa, me encuentro con que se había desarrollado todo un nuevo debate a lo que parecía ser una medida apoyada por lo menos por la gran mayoría de los miembros en el Senado del Partido Popular Democrático. En el transcurso del día se retiró uno de los auspiciadores y lejos de convertirse en favorecedor de la medida, se convirtió en disidente de la medida. Que no vale la pena que nosotros entremos en nombres. Los nombres están publicados en todos los medios, en todas las redes sociales. Todo el mundo sabe quién es quién, así que no vengo con personalismos. Pero sí vengo con unas cosas, unos comentarios interesantes, porque en el transcurso del miércoles en la tarde, después que yo me despedí muy alegre de este programa, nos encontramos con que se había desarrollado todo un mensaje en contra de la medida que amenazaba incluso con el voto en contra de personas o legisladores de reconocido historial en defensa de los derechos civiles, de la igual protección de las leyes. El mensaje que se desarrolla estriba, entre otros, en 4 o 5 puntos que voy a tratar de planteárselos objetivamente. Primero, el proyecto, según había sido recomendado para su aprobación, tenía entre sus términos, un término muy interesante que decía que el discrimen se puede dar si de dos formas. El discrimen por orientación sexual se puede dar de dos maneras. Se puede dar de la manera real, o sea, un discrimen porque la persona, el que discrimina contra cualquiera de nosotros porque realmente somos o sobre la base real de orientación sexual. Vamos a hablarlo en claro. O eres homosexual, o eres lesbiana, o eres transexual, o tienes diferencias de identidad de género, que no es lo mismo que género, por favor. ¿Ok? Y o percibida. Percibida no es otra cosa de que una persona por su comportamiento, por su manerismo, por cómo viste, entonces discriminan con él porque dicen, en palabras crueles, ese es un marica, aunque no me consta que es un homosexual, pero como soy homofóbico, es marica, lo voy a botar del trabajo o no le voy a dar acceso a vivienda. No se permiten homosexuales en este complejo de vivienda, etcétera. El primer punto que genera, entonces, me queda un minuto, voy a resumir los puntos. El segundo punto es la preocupación con cláusula penal que incluía la medida,
El tercer punto es esencialmente la preocupación porque formulaba política pública. El cuarto punto, porque algunas personas no entendían o no entienden y querían eliminar el concepto de identidad de género. Identidad, ese término, identidad de. Y el cuarto punto es el más macabro de todos, y es la conceptualización del escenario dantesco, donde mañana, por razón de aprobarse esta legislación, iban a llegar todos los niños a la escuela vestidos de niña. Vuelvo con ustedes tan pronto vengamos de esta pausa. Estamos en Bonita Radio, no se vayan. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Así las cosas, amigos, nos encontramos que en horas de la tarde del miércoles, estoy hablándoles a ustedes del desarrollo del debate del 238. Por alguna razón, fuerzas misteriosas trabajaron para plantear los puntos que yo les estoy presentando. El proyecto fue aprobado en el Senado. Necesitaba 14 votos para ser aprobado. En un momento dado, el Partido Popular habían votado 13 personas, quedando 5 votos, o 5 personas por votar. El voto 14 vino una vez la senadora del Partido Independentista puertorriqueño apretó el botón de a favor. Hasta ese momento, algunos miembros del Partido Popular sentían un poco de nostalgia al hecho de que el voto que daba paso a la medida no hubiese sido uno de dentro de sus propias filas. Pero una persona que había estado renuente a no apoyar la medida, de los 5 votos que faltaban, causó una gran conmoción cuando se acercó a su micrófono y votó a favor. El senador Gilberto Rodríguez de Mayagüez había recapacitado y vino y votó a favor de la medida, dándole el voto 15, que en términos reales convertía entonces la medida en una aprobada por mayoría del Partido Popular Democrático, que junto al voto de la senadora María de Lourdes Santiago cogía 2 votos o un voto adicional más sobre la mayoría. Los otros 4 senadores del Partido Popular, cuyos nombres tampoco tengo que repetir porque son conocidos, votaron en contra. Estos 4 amigos, 24 horas después, estarían radicando el proyecto o la resolución concurrente que pide un referéndum para elevar a rango constitucional el que el matrimonio tiene que ser y debe ser entre un hombre y una mujer. Los nenes con las nenas con los nenes. Fíjense que hasta cierto punto estamos viendo cómo el 238, que nada tiene que ver con el matrimonio
entre parejas del mismo sexo crea todos unos temores que los llevan corriendo a estas personas junto a otros miembros del Partido Nuevo Progresista a pedir que llevemos este tema a referéndum. Y en buen derecho, perdiendo la oportunidad de esperar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decida el asunto que está ante su consideración, que ya fue argumentado ante el Tribunal Supremo y que debe ser resuelto en este periodo de sesión del Supremo que termina en octubre. Y que a lo mejor finalmente dice que corresponde a los estados tomar la decisión final. Pero ¿por qué no esperan a eso? Y yo me pregunto, y esto es un paréntesis, y si el Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que es constitucional permitir el matrimonio entre parejas de un mismo sexo, ¿qué van a hacer los 4 jinetes del apocalipsis? O los 6 o 7 o 8 que ya están, obviamente, porque hay un grupo del Partido Nuevo Progresista, identificados ellos a su vez con principios religiosos fundamentalistas. ¿Y qué van a hacer si el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve lo contrario a lo que ellos aspiran? Así las cosas, esto es otro punto. Es un paréntesis, es un postre que estoy dejando a un lado. El problema entonces es que nos encontramos que antes de la votación en el Senado, que ya la describí, se crea toda esta dinámica de corre-corre, como hablamos en este país, dirigido el esfuerzo no solo por Ramón Luis Nieves, quien era el autor de la medida, y que demostraba cierta tensión ya ante los hechos que estaban ocurriendo, sino también algo que tengo que reconocerlo, aunque no lo quieran reconocer otros, yo lo voy a reconocer, una serie de ayudantes legislativos comprometidos con el propósito de la medida, que estaban todos en comunicación constante unos con los otros, preparando los argumentos ante el reto que estábamos encontrando. Uno de esos ayudantes, que tampoco voy a mencionar el nombre, tarde en la noche del miércoles, escribe o contesta cada uno de los puntos en controversia. En primer lugar, que el término real y percibido, que al final del camino tuvo que ser eliminado de la legislación para que el mismo pudiera adquirir el voto de algunos miembros de la mayoría. Independiente de que algunas personas teorizan de que no es fundamental a la legislación, ese memorando o ese ayudante legislativo decía y comunicaba al grupo de ayudantes legislativos que no es un término nuevo en Puerto Rico. O sea, ¿a dónde llegamos? Llegamos al punto de que es posible que se esté dando un asesoramiento legal a los legisladores, escondiéndoles deliberadamente o por poca disciplina jurídica, dejando de hacer constar de que en Puerto Rico ya existe legislación contra el discrimen que incluye el término real o percibido, que se los expliqué al principio. Y entonces se oponen a eso e incluso se oponen o tratan de oponerse a que donde quiera que dijera real o percibido fuese eliminado, que lo logran, sin darse cuenta de que, como yo les dije, de atemperar los reglamentos de las agencias de gobierno, o por lo menos de muchas agencias de gobierno, que ese ayudante legislativo, ese asesor legislativo plantea en su escrito, ya está incluido en los reglamentos de las agencias de gobierno. Y específicamente nos decía esas notas del asesor legislativo que
fuésemos inmediatamente al reglamento del Departamento de Transportación y Obras Públicas relacionado con derechos civiles y íbamos a ver no solo el término real y percibido, sino que íbamos a encontrar el término orientación sexual, real o percibida, identidad de género, real o percibido. Primer punto, no era cierto de que el término fuese novel o extraño a nuestro ordenamiento jurídico. No solo eso, mis amigos y amigas, el Hate and Crime Bill de los Estados Unidos, el nombre, usted sabe que los Estados Unidos le ponen nombre a todo, no voy a mencionar los nombres de los senadores que lleva el nombre, la ley, que aplica a Puerto Rico, porque bajo las definiciones del mismo, aprobado en 2009, Puerto Rico se incluye en la definición de Estado, incluye real o percibido. Pero más lejos que eso, es que en Puerto Rico lo incluimos antes que los Estados Unidos, porque la ley de Puerto Rico, que prohíbe el discrimen contra la mujer maltratada por su condición de mujer maltratada, que trae a la ley el término real y percibido, es de 2006. O sea que nosotros fuimos primeros incluso. A fin de cuentas, liquidamos el primero. Se liquidó. El primer argumento no se liquidó, no fuimos exitosos. No se fue exitoso porque al final del camino hubo que eliminarlo como parte de la negociación propia que se da en la Asamblea Legislativa. Yo personalmente, saben, y los que me conocen, hasta el último momento me opuse, recomendé oposición a que se eliminara el término. No fuimos exitosos, pero sí fuimos exitosos nosotros. Perdone que no apagué el teléfono. Sí fuimos exitosos en términos de que se aprobara algo, ¿no? Y en ese sentido, lo dije y lo vuelvo a repetir, mis felicitaciones a los compañeros de asesores que dieron la batalla, que dieron una batalla bien fuerte. Lo otro era, me quedan pocos minutos, lo otro era la cosa penal. Y dijimos, ¿cómo que la cosa penal? La Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, que es anterior a nuestra Constitución, tiene cláusulas penales. Lo que pasa es que las víctimas optan por continuar el proceso civil y echan a un lado el aspecto criminal. O sea, eso tampoco era nada nuevo. Nada nuevo. El discrimen en el empleo en Puerto Rico tiene cláusula penal. Hay 20.000 legislaciones que tienen cláusulas penales. El tercer punto, política pública. Todas las leyes hacen política pública, pero ¿por qué hacemos leyes si no es para establecer una política pública? Cuando hacemos una ley diciendo que de ahora en adelante se va a conducir un automóvil por el lado izquierdo en vez de por el derecho, ¿qué es eso? Pues una nueva política pública que ahora en vez de hacerlo por el lado derecho lo vamos a hacer por el lado izquierdo. Todas las leyes hacen política pública. Y el cuarto punto, la identidad de género. Y ahí fue más doloroso. Fue más doloroso porque las personas que llevaron a cabo esta campaña no tuvieron la integridad intelectual. Y cuando hablo de las personas que llevaron a cabo la campaña, no estoy hablando de fundamentalistas religiosos, que eso es otro punto, Estoy hablando de abogados que se atrevan a sugerir que identidad de género es lo mismo que orientación sexual o que es lo mismo que el discrimen por género. La identidad de género es otra cosa muy seria, mucho más complicada
y que toca a las puertas de la teoría de la creación. Obviamente, ahí son cosas de allá arriba, no es cosa de los hombres. La cosa de los hombres es defender la dignidad de esos seres humanos, la igualdad ante la ley y evitar el discrimen. Los 4 puntos fueron destrozados por los abogados serios y responsables que estaban estudiando el asunto. El 5º punto, la voluntad política, obviamente, ya sabemos cuáles fueron las consecuencias de su ausencia, las de la ausencia o el exceso de voluntad política. Vuelvo con ustedes enseguida. Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en Ecos e Íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e Íconos, sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ubícate aquí en Musicaliza. Sonidos diferentes para oídos independientes. Por aquí, en Bonita Radio. Hay quienes nos llaman afeminados, machúas, patos, buchas, maricas, tortilleras, maricones, parifos, partíos. y hasta hay gente que nos llama torcidos. Pero nosotros somos muchísimo más que eso. Nosotros somos Retorcidos. Escucha las voces de todos y todas los miércoles a las 8 de la noche por Bonita Radio. Si eres uno de los que estuvo en Woodstock, ¿Te dormiste en el Festival Marisol? usaste un afro, ¿O eras del fan de Lucecita? Este programa es para ti. Boomers en la Red es la revista cibernética para los que nunca han dejado de estar in. Boomers en la Red, miércoles a las 3 de la tarde por Bonita Radio. Volvemos a la previa, amigas y amigos, somos Bonita Radio en Puerto Rico y para el mundo entero. Y nos pueden seguir todos los puertorriqueños y todas las puertorriqueñas, no importa orientación sexual o identidad de género, a través de www.bonitaradio.net. Recordándoles que estamos también en www.ustream.tv, /channel, Bonita Radio, y que Bonita Radio está en Twitter, en Bonita _ o rayita o raya o guión bajito radio, y en facebook.com /Bonita Radio. Terminando el tema, mis amigos y amigas de todo el planeta. Lamentablemente, a pesar de que hubo que hacerle unas enmiendas, pues se logró, se dio un primer paso importante con la aprobación en el Senado que provocó lágrimas, provocó expresiones de júbilo, provocó, a mi juicio, unos actos de solidaridad que yo antes no había visto y de compromiso, quizás violando los parámetros que a veces tienen que guardar los asesores porque no somos los funcionarios electos. Pero hasta el final había que dar una lucha y la dieron mucho. Así que mi reconocimiento a los muchos que lo hicieron. Escuchamos barbaridades, escuchamos, como dije, expresiones dantescas, escuchamos comentarios totalmente desafortunados. Y en las últimas 48 horas se han intensificado. La Cámara de Representantes, el Partido Popular no fue capaz de conseguir los votos para poder aprobar la medida el lunes pasado. Además de eso, el Partido Nuevo Progresista no ha sido capaz, con excepción de un solo voto, que dicho sea de paso, la información que tengo es que es toda una planificación estratégica, que hubiesen votado más gente, pero la política pudo más que la dignidad del ser humano.
Cuando un legislador enfrenta situaciones de conciencia, no puede, bajo circunstancia alguna, ya sea para bien o para mal, no puede pensar en el capital político, en el beneficio político. Las grandes luchas en ocasiones provocan perjuicio político. Así que son decisiones fundamentales que hay que respetarlas, ¿no? Y las respetamos. Lo que no es respetable es lo que dije al principio, y es que se trata de persuadir con argumentos que no son ciertos, argumentos que no son correctos, argumentos que son productos del engaño deliberado, de la justificación deliberada, y esa no es, y eso no debe existir. En la Cámara de Representantes el proyecto 238 se convirtió en rehén de unos grupos. Allá la cosa en la Cámara ha sido o está subiendo de tono. Ha habido acusaciones de amenaza, ha habido insultos, palabras soeces entre legisladores y ambos bandos, los pro y los en con de la legislación, y yo no sé si va a pasar. Sí sabemos de que hay unas negociaciones corriendo, particularmente porque hay un grupo de legisladores que ofrece votar a favor de la medida si la misma es exclusivamente aplicable al discrimen en el empleo. O sea, que el discrimen por vivienda y en otros servicios públicos puede sobrevivir. Lamentable, muy lamentable que ese gran paso que se dio hacia ponernos o colocar a Puerto Rico en lo que Puerto Rico ha sido. Y para que ustedes lo sepan, nuestra Constitución es mucho más avanzada que la gran mayoría de los países del mundo. Nuestra Carta de Derechos es única. Nuestra Carta de Derechos está predicada en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Y cuando vemos lo que estábamos queriendo era que la criatura, que esta legislación se entendiera como una criatura hijo natural, lógico, evidente del compromiso del país con el avance en el respeto a los derechos humanos. Cada cual lo juzgará. Muchas personas en su afán político piensan que al votarle en contra de la medida van a tener el favor de organizaciones religiosas, cosa que no debiera darse en un Estado laico. Otros de verdad piensan que el mundo va a acabarse y que esto va a ser Walking Dead, mundo de los zombies. Otros no tienen idea alguna de lo que está ocurriendo. Pero voy al segundo punto, y de este yo sí sé. La reforma legislativa. El Senado aprobó una reforma legislativa también el pasado jueves. Y la reforma legislativa enseguida la tildan algunos sectores como de incompleta. Y es incompleta porque dice que no se cumplen con los parámetros, sin tomar en consideración si los parámetros iniciales son parámetros constitucionalmente correctos. Voy a hablar de 3 ejemplos fundamentales. Primero, decían que una reforma legislativa, que esto no era ninguna reforma legislativa, dicho sea de paso. Ustedes saben que en este programa hemos discutido mucho sobre reforma legislativa y que yo he escrito sobre el particular y que he estudiado el particular y que he enseñado sobre el particular. En primer lugar, habían 2 propuestas que son contrarias y que representan pérdidas
que representan deterioro y que representa la debilidad al poder legislativo. Nuestra Constitución está predicada en una forma republicana de gobierno con 3 poderes iguales, sometidos a ninguna otra cosa que no sea la soberanía del país. Este es un país con vestigios de dictadura del Ejecutivo. Este es un país que se formó dándole al Poder Ejecutivo poderes que no tiene ningún otro ejecutivo en ningún otro gobierno de forma republicana. Y entonces aquí pensamos que estamos haciendo un bien quitándole poderes a la Asamblea Legislativa. Y es que olvidamos la historia. ¿Qué problema? Quizás es porque no la documentamos adecuadamente, porque no se la enseñamos a nuestras nuevas generaciones. Pero hubo una época en el mundo, en nuestra historia moderna, donde nuestra legislatura se creía que era más débil de lo que era. Y tomó muchas luchas en los tribunales locales y federales para poder reivindicar los poderes inherentes a la función legislativa en nuestro sistema de gobierno. El poder de informar, de fiscalizar y de legislar. Quitar una sesión legislativa como se pedía era renunciar, era entregar un poder. ¿Por qué? Y es el último punto que voy a tocar en nuestro próximo segmento. ¿Cuántos llevamos bregando con presupuesto y con la deuda del país? ¿Cuánto? Vamos a ver, si no llevamos 6 meses en eso. La primera sesión legislativa es exclusivamente para el Poder Ejecutivo. Se va en nombramientos y se va en consideración de presupuesto. La iniciativa legislativa se derrota. Se derrota. En segundo lugar, el reducir al mínimo el que un legislador pueda tener ingresos extralegislativos. No, eso no lo tenían en mente. Simplemente querían el legislador part-time y que el resto del tiempo el legislador estuviese haciendo lo que le diera la gana para que lo compren los grandes intereses, para que lo pongan en sus nóminas los grandes intereses, para que entonces manipularlo y convertirlo en marioneta de grandes intereses. Ese iba a ser el resultado y ese es el resultado parcial todavía. Cuando insistimos en que en tiempos modernos, en tiempo que vivimos, los legisladores sean a tiempo parcial. Aquí están bregando con el tiempo de las cavernas, donde se reunían cada dos meses y los demás se iban entonces los grandes a cultivar sus grandes fincas y grandes extensiones de terreno. Pero no. Hay gente que dice, no, el legislador debe reunirse 2 meses nada más al año y el resto del tiempo que siga trabajando en su trabajo común y corriente. Y entonces vamos a tener a los abogados en los tribunales bregando con los jueces que van a confirmar o con los jueces que tienen que fiscalizar. Vamos a tener algunos que alguna agencia de publicidad le va a dar un contratito para que entonces vaya después a defender intereses del grupo de comunicación o de grupos de intereses particulares a la Asamblea Legislativa. Vamos a abrir las puertas a la corrupción total, absoluta, a los intereses creados, al más que pague. Y si encima de eso tomamos la liberación que ha habido en términos de norma constitucional, norma jurídica, a la contribución anónima, a la forma ilimitada en que los grupos independientes pueden poner dinero en las campañas políticas, señoras y señores, eso sí que es dantesco. O sea, la reforma legislativa no era solo o no era exclusivamente el proponer ideas nuevas, se convirtió también en un proceso para defender poderes necesarios para que la función legislativa se ejerza a capacidad, a plenitud. Y de eso era que se trataba. Se prohibieron las dietas por ley. O la gente cree que ya las dietas las habían quitado. Vaya y pregúntele ustedes al legislador Quiles, que tiene un pleito ahora mismo en los tribunales, diciendo, páguenme.
porque ustedes no pueden hacer eso administrativamente. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, no. O sea, que no había que legislar para evitar eso que va a ocurrir y que posiblemente triunfe el legislador. Que ya los estipendios los habían eliminado por disposición administrativa nuevamente, burlando la ley. Había que enmendar la ley para eso. ¿Y dónde está el comentario adicional a los retractores de la reforma legislativa sobre lo que se ha creado en términos de la propuesta de la creación del Centro de Innovación Tecnológica y Presupuestaria, creando verdaderamente un GAO puertorriqueño, una oficina de parlamentaria de investigación seria, de reclutamiento por mérito, de protección a los casi reclutados? ¿Dónde está eso? No lo he visto en ningún sitio, por favor. Lippmann, un gran estudioso de la propaganda, Walter Lippmann, los estudiantes de comunicaciones lo conocen, nos decía que los medios noticiosos no pueden llenar el vacío. Sí pueden llenar el vacío de información, pero no pueden llenar el vacío en cuanto a tratar del dirigismo, porque eso es propaganda, eso es distorsión de la verdad. Y entonces vemos que queremos gobernar a base de unas encuestas que hacen de unas personas. Porque la mayoría piensa, los gobiernos no son, las dictaduras también se dan en las mayorías. ¿Dónde está el comentario sobre la oficina que ha surgido como propuesta, como resultado del esfuerzo que se hizo por atender todo este lío demagógico y de pura propaganda política de reformar? Pregunto, dígame, ¿ha visto usted algún artículo en alguno de los periódicos que hable de lo nuevo, de lo importante que se trae para fortalecer el proceso legislativo? Ninguno. ¿Por qué no? Porque no les conviene, porque no es conveniente, porque no estamos siendo... es más, me voy a abstener de usar el término, porque no quiero... Hay muchas personas que yo quiero en el medio y no puedo pensar que sean capaces de eso. Voy a un break. ¿Sí? Volvemos enseguida. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Hay quienes nos llaman afeminados, machúas, patos, buchas, maricas, tortilleras, maricones, parifos, partidos. y hasta hay gente que nos llama torcidos. Pero nosotros somos muchísimo más que eso. Nosotros somos retorcidos. Escucha las voces de todos y todas los miércoles a las 8 de la noche por Bonita Radio. Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en Ecos e Íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e Íconos, sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Amigas y amigos de Bonita Radio, vamos a entrar en nuestro último segmento, así que no los voy a agobiar mucho, solamente unos 10 o 12 minutos más con ustedes. Recordándoles que somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero y que nos pueden seguir a través de www.bonitaradio.net o a través de www.ustream.tv, /channel, Bonita Radio. Bienvenidos a la previa, este segmento, el segmento más viejo, yo creo que hay en Bonita Radio. Y con el más viejo.
Les voy a hablar, finalmente, les quería decir que al aprobar la reforma legislativa o los proyectos de llamada reforma legislativa, que es un primer paso, porque ahora viene la candela. La candela viene después. ¿Y qué es candela? Candela es, vamos a empezar a bregar con descargues legislativos, vamos a empezar a bregar con fortalecer las comisiones o flexibilizar comisiones, vamos a empezar a bregar con seniority, con antigüedad, a ver si es verdad que la gente quiere reforma. Pero fíjense bien lo que yo les estaba diciendo, ni tan siquiera se ha hecho justicia con la ciudadanía ante toda esta crítica de reforma aguada, de reforma media. El proyecto que crea la nueva organización de pensamiento y de trabajo de investigación establece el proceso de legislación de iniciativa ciudadana. Los legisladores, los ciudadanos se convertirán en legisladores y podrán llevar a la atención de los legisladores sus ideas. Eso que es justicia al pueblo no se ha hecho. Pretenden o prefieren ciertas organizaciones por ahí, controladas directa o indirecta por grandes intereses, se conviertan en portavoces. No son mis portavoces, desde ahora se lo digo, para que lo sepan. Me borran de cualquier lista donde pueda sugerirse que yo sea o que ese grupo son portavoces de mi conciencia y de mi forma de pensar. Por favor, me borran de la lista. Amigos y amigas de Puerto Rico, este es un tema que se está discutiendo en estos precisos momentos. Son las 10:15 de la mañana. Específicamente han comenzado vistas públicas, continuación de vistas públicas relacionados con la cosa presupuestaria. Antes de eso les quería decir que tanto el 238 como la reforma legislativa son rehenes de los grupos de interés en la Cámara de Representantes. Uno se está usando para negociar votos a cambio del otro, etcétera, etcétera. Y lamentablemente todo en un mar de confusión. Así que tenemos que esperar a ver qué pasa, a ver si podemos cambiar a algunas personas. Algunas personas no van a cambiar. O sea, hay un concepto muy bien importante cuando hablamos de derechos civiles. Nuestra Constitución lo dice. La dignidad del ser humano y su igualdad ante la ley está por encima de argumentos culturales y de argumentos de naturaleza. Es por encima de todo. Pero se hace difícil que una persona creada dentro de cierta disciplina cultural o religiosa entienda que su función allí, en materia de derechos civiles, tiene que dejar a un lado esos mores culturales, mores religiosos o diferencias naturales. Esa es una parte difícil, muy difícil. Y por eso es que la Constitución no puede bailar al ritmo de grupos particulares, del son que le quieran poner. La Constitución vive por sí sola, tiene su propia energía, sobrevuela por encima de todo. No hay obstáculo capaz, no puede haber obstáculo capaz de bloquear su camino, su activismo, su vida. Nada, esto es un comentario a los amigos que todavía creen que cuando hablamos de cosas constitucionales podemos poner impedimentos culturales o de otra naturaleza. La Constitución está ahí, es la ley de todos los hombres y de todas las mujeres. Vamos a respetarla. Amigos, tenemos un problema grave en Puerto Rico con la cosa de presupuesto. Muy grave.
Yo no sé, pero los que nos conocen, hemos estado aquí hablando por meses, sabemos que yo siempre he dicho desde el principio que no me acaban de decir la verdad. Que no me acaban de poner claramente la dimensión del problema, sus causas y sus efectos. Pues la impresión que se está dando, y no voy a hablar personalmente ni voy a utilizar ningún tipo de información privilegiada o no privilegiada que yo pueda tener. Voy a tratar de hacer el ejercicio del ciudadano común de Juan del Pueblo. Pues yo tengo la siguiente impresión. Yo tengo la impresión de que todavía no sabemos cuánto es la totalidad de lo que hay que recoger, porque todos los días sale un muerto nuevo. Ahora es la autoridad de carretera. Ahora para autoridad de carretera hay que conseguir 200 millones de dólares para un pago antes de junio 30. Un pago que hay que hacer en junio 30 y a la vez tiene que haber un compromiso. Un compromiso que el del Banco de Fomento dice que tiene que ser un compromiso de tal naturaleza y que la Secretaria de Hacienda dice que tiene que ser de otra naturaleza. Nadie entiende. Segundo, a la misma vez que no entendemos la totalidad de la responsabilidad de la deuda, tenemos, por un lado, la administración proponiendo unas medidas impositivas, por otro lado, la Cámara de Representantes proponiendo otras, y por otro lado, el Senado de Puerto Rico también proponiendo otras cosas. Aquí no se sabe qué hora es. Yo sí me consta de que hay unas personas dentro de todo este mundo muy angustiadas con lo que está ocurriendo y que están tratando de tomar medidas para poder dar coherencia al proceso. Y me consta de propio personal conocimiento que Eduardo Batia, el presidente del Senado, es una de esas personas. El mismo que tuvo que agarrar el retiro para darle forma de una vez y que tuvo que agarrar la reforma legislativa para hacer un proceso serio, responsable, constitucionalmente sound, como dice el americano, fortalecido en conocimiento. ¿Qué va a pasar? Uno propone que le pongan taxes a una cosa, otro a otra cosa, otra cosa y otros otra cosa. Todo el mundo hablando para su lado, los pobres bancos, ay, nosotros no podemos, las cooperativas, nosotros no ponemos, el otro grupo, ay, nosotros, bendito no, porque va. Al final del cabo, el consumidor puertorriqueño, el hombre, mujer, tú, yo, todos vamos a ser los que vamos a pagar las consecuencias. ¿Cuál es la mejor alternativa? Uno me dice que es una patente nacional, otro me dice que es el IVA, otro me dice que es el IBU, otro me dice que fue el FUE, el otro me dice que fue el ERA, el otro me dice que es el SERA. Y esto es desesperante, es desesperante. Mi consejo a todos los puertorriqueños es que atentos, porque cuando nazca la criatura, pudiese ser una criatura de 3 cabezas o 4 cabezas, ojalá que sea una criatura de una sola cabeza. Pero lo importante es que llegamos a un punto, y yo lo que voy a decir aquí es que es momento de que cuando vemos todo lo que ha ocurrido, es momento que nos pongamos los pantalones en nuestros sitios, las faldas en nuestros sitios, y que empecemos a exigir responsabilidad. Esto no es retribución, esto no es venganza, pero cuando en 2008 se dejó una deuda de autoridad de carreteras de 80, 90 millones de dólares y que 4, 5 años más tarde esa deuda es de 2.000 millones, aquí alguien obró en prejuicio y para jorobar y para chavar con jota al pueblo de Puerto Rico. Esa gente tiene que identificarse y esa gente tiene que pagar y responderle al pueblo de Puerto Rico. No podemos permitir un pase de paloma. Yo estoy haciendo un llamado al establecimiento y no quiero ponerles nombre como Blue Ribbon, pero aquí tiene que haber un grupo de hombres y mujeres responsables que se dé a la tarea de investigar qué fue lo que ocurrió, explicarle a este país cómo nos acostamos con 10 pesos en el bolsillo y nos levantamos con un embargo en la casa
y con una deuda de 25. Eso no puede quedar impune. Mientras tanto, los que se ganaron las comisiones, los que se ganaron el dinero, siguen disfrutándolo más bien, ya sea en las costas de la Florida o ya sea en yates lujosos por todo el mar Caribe, o ya sea comiendo deliciosos manjares y platos como si nada hubiese pasado, y enviando a sus hijos a grandes y costosas escuelas, mientras los nuestros todavía no tienen lápices, libros, papel ni tiza para poder ir a una escuela y recibir el pan de la educación. Gracias, amigos. Nos vemos el miércoles que viene. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-radio.